Dios le bendiga, Dios le guarde. Vamos a estar trayendo el mensaje de la palabra del Señor en en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, los primeros 3 versículos, y vamos a estar hablando sobre el tema buenos meteorólogos, pero malos escatólogos. Buenos meteorólogos, pero malos escatólogos. Dice ahí la palabra de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. ¿De qué está hablando el Señor aquí? Los fariseos y los saduceos eran dos sectas religiosas, estudiosos de la teología, estudiosos de los asuntos de Dios, de su reino, estudiosos de las sagradas escrituras. Eran gente que, por sus estudios teológicos y filosóficos, por ser intérpretes de la ley, estudiosos de las sagradas escrituras, se mantenían muy pendientes y muy celosos de la religión judía, especialmente de la ley de Moisés, de los escritos, de las sagradas escrituras, muy pendientes al cumplimiento profético, cumplimiento de la palabra de Dios, porque conocen a Dios muy bien, y porque saben que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así conocen a Jehová Dios ellos. Y en su celo religioso se mantenían muy al tanto de las falsedades, de los falsos profetas y cuánta cosa. Obviamente de acuerdo a su interpretación humana, de acuerdo a su intelecto humano, de acuerdo a la forma y manera como ellos asumían que debían suceder las cosas. Cuando viene Jesucristo a este mundo y comienza a ejercer su ministerio terrenal y comienza a desarrollar en su vida y en su propio ministerio, en sus propias obras, la asignación que trae como redentor, como salvador, como el Hijo de Dios, pues los primeros que le salen al paso son los escribas y los fariseos, y van a estar detrás de él, para arriba y para abajo, donde quiera que estaba el Señor. Posiblemente los perros no se le tiraban detrás al Señor, pero los escribas y los fariseos sí estaban siempre dispuestos, no a morderle, pero sí a querer tentarle, a hacerle preguntas teológicas profundas, filosóficas, y a tratar de enredarlo o a ver si lo podían sorprender en alguna contradicción.
Y la porción de la escritura que nos ocupa para el mensaje de hoy me da a mí margen para explicar a todos los que me están escuchando la forma y manera, el estilo educado, ético, pero profundo que utilizaba nuestro Señor Jesucristo para enfrentar este tipo de personas y este tipo de gente que se le atravesaba en el camino para tratar de obstaculizar su trabajo redentor, su obra salvífica, su ministerio mesiánico que vino a desempeñar, que fue el de buscar y salvar lo que se había perdido. Dios lo envió a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido como hijos de Dios. Cosa esta que los escribas y los fariseos y otras sectas religiosas que se unieron, aunque no se llevaban mucho entre sí, pero se unían para tratar de hacerle la vida imposible al Señor y para tratar de sorprenderlo con preguntas capciosas, con situaciones complejas y difíciles. Y el Señor, conforme a esta porción de la escritura que tenemos frente a nosotros, me parece a mí que con mucha sabiduría, con mucha educación, con mucha ética, pero con el conocimiento profundo que tenía como hijo de Dios, la resolvió muy fácil. Porque les dice: ustedes son gente superficial, que mira las cosas desde el punto de vista superficial, y en adición a eso tienen maldad en su corazón, traen odio, traen envidia contra mí, contra el Hijo de Dios, celo porque no pueden hacer lo que Él hace, porque Él viene haciendo prodigios, maravillas, milagros. Y ellos ya lo conocían muy bien, porque a la edad de 12 años, cuando se quedó en el templo, en la fiesta de la Pascua, cuando José y María fueron al templo, él tenía 12 años en aquella ocasión, se les quedó en el templo a José y a María, ellos siguieron su camino para su casa, pero el Señor se quedó en el templo, y dice ahí que se quedó discutiendo con los doctores de la ley, con esta misma gente, con los fariseos, con los saduceos y las demás sectas religiosas, gente de conocimiento escritural y profundidad teológica. Pero se quedaban sorprendidos porque el niño de 12 años sabía mucho más que ellos. Les contestaba todas las preguntas. Se quedaron sorprendidos al grado que decían: no es este el hijo del carpintero. Un muchacho que no había estudiado en ninguna escuela, pero sabía más que ellos, era mucho más doctor que ellos. Así se ganó el título de rabí y de maestro, que todo el mundo les reconocía como maestro, porque él lo sabía todo, lo sabía todo. Y aquí él le dice a ellos: ustedes, fíjense qué hipócritas son, es decir, qué falsos, qué superficiales o ignorantes, por así decirlo, son. Porque ustedes, cuando se levantan por la mañana, ustedes pueden predecir cómo va a estar el día. Si el día va a estar lluvioso, si va a hacer sol, miran el cielo, si tiene arreboles, si está rojizo el cielo, tiene nubes negras, nubes grises, nubes oscuras.
pues decís que va a llover ese día. Y si ven el cielo claro, pues dicen hoy va a ser sol. Y cuando hablamos de cosas que tienen que ver con la atmósfera, que tienen que ver con el clima, que tienen que ver con cómo va a estar la temperatura, cómo se ve la atmósfera, pues estamos hablando de meteorología, porque la meteorología es la ciencia que estudia todo lo que tiene que ver con la climatología, con el tiempo, cómo va a estar el tiempo, la lluvia, el sol, la claridad, la oscuridad, los fenómenos atmosféricos, etcétera. Todo eso lo estudia la meteorología. Y si el Señor le dice a los fariseos y a los saduceos que vienen a Él procurando tentarle con preguntas capciosas, ustedes son buenos meteorólogos, porque ustedes conocen muy bien y saben del clima, saben leer muy bien y predecir los elementos y los fenómenos atmosféricos, y todo eso corresponde a la meteorología. Así que le está diciendo, ustedes son muy buenos meteorólogos. Todo eso ustedes lo saben distinguir muy bien. Pero no saben distinguir las sazones de los tiempos. No saben distinguir las señales de los tiempos. Es decir, saben distinguir el tiempo, lo atmosférico, lo superficial. Si va a llover, se llevan la capa, se llevan la sombrilla para salvaguardarse. Saben cuando hace truenos, relámpagos, todo eso corresponde a la meteorología y eso ustedes lo dominan, eso ustedes lo conocen muy bien. El Señor le acepta eso. Ustedes saben eso, mucha meteorología. Pero qué poco saben de escatología. La escatología es la parte de la teología que estudia la profecía, los acontecimientos futuros, el mundo de ultratumba, los juicios finales, el fin de los tiempos, las cosas impredecibles, las cosas misteriosas que solamente corresponden a la sapiencia de Dios y que muchos de ellos están escondidos en los arcanos divinos y que solamente los conoce Dios, como dice Deuteronomio 29:29, las cosas reveladas son para los hombres, pero las ocultas pertenecen a Jehová Dios. Dios tiene cosas ocultas que no nos corresponde a nosotros saber, y para poderlas estudiar y para saberlas y auscultar algo sobre ellas, tendríamos que ser duchos en esa rama del saber teológico que es la escatología. Estudiar las cosas que habrán de suceder en el futuro. Eso se le llama las señales de los tiempos. Momentos difíciles, trascendentales, el mundo de ultratumba. El Señor le dice, ustedes saben distinguir cuando va a llover, cuando va a hacer sol, si el tiempo está tempestuoso, tormentoso. Todo eso ustedes se salvaguardan y se aseguran de vigilarlo y analizarlo muy bien. Pero ven eso, pero no ven quién hizo la noche, quién hizo el día, quién hizo la lluvia, quién hizo el sol. Ya eso trasciende a la meteorología y cae dentro del campo de la escatología. Conocer a Dios, conocer su obra, conocer sus misterios, conocer sus planes. Y todo eso está en las Sagradas Escrituras. Y ellos pretendían ser sabios y conocedores de las Sagradas Escrituras.
Así que el Señor subrepticiamente, muy hábilmente le está diciendo que ignorantes sois, que pretendidos sois, que creéis que conocéis tanto de mí, de Jehová Dios, de las Sagradas Escrituras, de las profecías, de la ley de Moisés, de todo lo que ha quedado escrito, aún el libro abierto de la naturaleza que está frente a ustedes, la cual están ustedes estudiando continuamente, los fenómenos atmosféricos y todas estas cosas. Eso ustedes lo dominan muy bien, pero no miran detrás de eso, detrás de la cortina. ¿Quién hizo los truenos, los relámpagos, la lluvia, el sol? Miren detrás de eso. No se queden en lo superficial, no mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporeras, dijo el apóstol Pablo, sino mirando las que no se ven, porque esas son eternas, esas caen en el campo de la escatología, esas van más allá de la meteorología. No se queden ahí llanitos. Por eso por allí en el libro de Amós, capítulo 5 y verso 8, dice: buscad al que hace las Pléyades y el Orión, el que vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la tierra. Jehová es su nombre. Ahí es donde tenemos nosotros que ver el mensaje que Dios le está dando a los fariseos, a los saduceos, que vienen buscando señal. ¿Qué más señal le va a dar el Señor que la señal que tienen frente a sus ojos y no la ven? Porque se quedan viendo solamente el espejismo, lo superficial, que si llueve, que si hace sol, que si tronó, que si hay relámpago, que si está oscuro, que si está claro. Miren lo profundo, miren más allá. No se queden en la meteorología, métanse en la escatología. Miren detrás de eso, miren al Dios de la lluvia, miren al Dios del sol, miren al Dios del día, miren al Dios de la noche. Miren al Dios que creó los astros, que creó el universo, que creó el mundo. Piensen en Él, analícenlo a Él, profundicen en Él. Ese es el mensaje. Vayan a la escatología, que pocos saben de eso. Si fueran tan buenos escatólogos como lo son de meteorólogos, qué bueno sería. Busquen al que hizo las Pléyades, el Orión, las estrellas más grandes que existen en el universo. El que hace que el agua se evapore del mar y de la tierra y suba y luego él mismo la precipita en lluvia. Piensen en eso, analicen eso, profundicen en eso. Ese es Jehová Dios. Y el nombre de ese Dios y la firma de ese que hizo esas grandes cosas, de las cuales ustedes se están quedando solamente mirando lo superficial. Métanse más profundo, miren a Dios, busquen a Dios. No se queden en los truenos, no se queden en los relámpagos, no se queden en la lluvia, no se queden en lo claro, en lo oscuro. Miren el que tiene el poder, el soberano, el todopoderoso, el creador, hacedor de todas esas cosas. A ese es que hay que buscar. Si el hombre se preocupara más por buscar de Dios, por conocer a Dios, por conocerse a sí mismo, por preguntarse a sí mismo, como hemos dicho en otras ocasiones, quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, qué estoy haciendo aquí, cómo lo estoy haciendo, cómo estoy viviendo esta vida, a quién me debo, quién me hizo, quién me creó, con qué propósito, qué responsabilidad tengo yo en esta vida, qué responsabilidad tengo yo con esta vida que vivo,
con esta sabiduría, con este intelecto, con esta energía, con estas fuerzas, con estas capacidades que yo tengo? ¿De dónde vienen? ¿Quién me las ha dado? ¿A quién se las debo? Profundicen en eso. Eso es escatología. Piensen en el que los hizo ustedes, los creó ustedes. ¿Con qué propósito? ¿Qué cuentas habrá de pedirnos en un momento dado? Porque somos mayordomos suyos, administradores suyos. No trajimos nada a este mundo, no nos llevamos nada cuando nos vayamos. Todo lo que hemos tenido nunca fue nuestro. Estaba aquí cuando llegamos a este mundo y se quedará aquí cuando nos vayamos. Piensen en eso, profundicen en eso. No se quede en lo superficial. No se quede en la meteorología. Métase en la escatología. Busque de Dios. Busquen de Dios. ¿Qué más señal queréis? Que os vienen buscando señal. Y dice ahí con el propósito de tentar a Jesús. Él no tiene por qué darle señales. Ellos lo que tienen es que mirar que las señales están frente a sus ojos. Pero son guías ciegos. Como le dijo el Señor en una ocasión, vosotros sois guías ciegos. Sois hipócritas que se sientan en la cátedra de Moisés. Y le dijo a la gente, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Hagan todo lo que ellos le piden y todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen. Exigen, pero no cumplen. Exigen que otros vivan lo que ellos no viven. Esos eran los escribas y los fariseos, y así hay mucha gente hoy día todavía en el campo cristiano, en el campo religioso, y aún no siendo religioso, hay gente que son así, su naturaleza es mala, envidiosa, codiciosa, odian, tienen rencor en su corazón al que ven que va hacia adelante, que está progresando, que está prosperando, como en el caso de Jesucristo, que todo le iba bien. Tratan de troncharle, tratan de amarrarle matojitos, como decíamos allá en el campo, en el camino, para que tropiece y se caiga. Eso eran los escribas, los fariseos, los saduceos. Vinieron con el propósito de tentar a Jesús, que les diera señal. La señal era él mismo. Él, su nacimiento virginal, estaba en las Sagradas Escrituras, pero eran guías ciegos. No lo vieron. En Isaías capítulo 7 y versículo 14, la palabra del Señor habla ahí del nacimiento de Jesucristo, el nacimiento virginal de Jesucristo. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Él es la señal. ¿Qué más señal quieren? Que ellos lo conocen, ellos saben cómo él nació. Nacimiento virginal, por voluntad divina, como estaba establecido en las Sagradas Escrituras. Él era el cumplimiento de Génesis 3:15. Enemistad pondré entre ti y la mujer, hablándole el Señor a la serpiente, que era el diablo, y entre tu simiente y la simiente de ella tú le herirás en la cabeza, pero ella te herirá. Tú le herirás en el calcañar, pero ella te herirá en la cabeza. Ella te herirá en la cabeza. La simiente de la mujer, que era Jesucristo, habría de herir al diablo en la cabeza, y eso fue lo que hizo en la cruz del Calvario. Lo hirió en la cabeza, le ganó la batalla por la muerte y la resurrección. Esa fue la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. Le ganó la batalla al diablo, lo hirió en la cabeza, aun cuando él pudo herirlo en el calcañar, porque tuvo que pasar por la cruz. Pero en Jesucristo mismo se cumplió esa profecía de Génesis 3:15, y ellos la tenían que saber si eran estudiosos de las Sagradas Escrituras. Los escribas, los fariseos, los saduceos, lo sabían muy bien. Jesucristo en persona era la señal más grande. No tenía por qué darle ninguna señal. En todo caso le dijo: esta generación pide señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Qué le quiso decir?
quiso decir, la señal la van a tener ustedes posteriormente cuando vean que yo esté 3 días en el seno de la tierra y me levante de la misma manera que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez y sobrevivió. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan con Jonás, como lo tuvo con Jesucristo, el plan salvífico que sobrepasó, que sobrevivió la tumba, venció el pecado, venció al diablo, venció la carne, venció la muerte y se levantó victorioso de la tumba y está ahora sentado a la diestra de Dios. ¿Qué señal le voy a dar? Cuando ustedes tienen las Sagradas Escrituras, yo soy la señal, yo soy el cumplimiento de toda la profecía, de todas las promesas del Padre. Soy el cumplimiento del plan salvífico, redentor. Soy el Salvador del mundo. Creéis en Dios, creed también en mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es la luz del mundo. Él es el sol de justicia. La Biblia decía allí, en Isaías 9:6 también, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todas esas escrituras estaban ahí, las debían saber, pero no, eran guías ciegos. Se quedaron en el espejismo de la meteorología y conocían mucho de meteorología, pero eran ignorantes en torno a la escatología, al conocimiento de Dios, de las verdades profundas, de la teología, del evangelio, del plan redentor de Dios para el mundo. Eran guías ciegos, estaban perdidos en delitos y pecados. Por eso el Señor tuvo que llamarle generación de víboras e invitarlos al arrepentimiento y a la conversión. Por eso le dijo: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados todos vuestros pecados. Cuando no somos capaces de mirar más allá de nuestra nariz, cuando no somos capaces de ver más allá de los espejismos naturales, de los fenómenos naturales, de las cosas que se ven, de lo que está al alcance de nuestra vista material, y no podemos trascender, y no podemos profundizar, y no nos damos a la tarea de ver a Dios en todas esas cosas, como creador, como sustentador, como diseñador, como amo, como dueño, porque Él fue el que creó. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. De Jehová es la tierra, su plenitud, dice el Salmo 24, el mundo y los que en él habitan, porque Él la creó, porque Él la hizo. Todo es de Dios. Tenemos que ver más allá de la piedra, más allá de la tierra, más allá de los árboles, más allá del sol, más allá de la luna, más allá de la noche, más allá del día. ¿Quién lo creó todo? ¿Quién lo controla todo? ¿Quién lo diseñó todo? ¿Quién nos dio la vida a nosotros? ¿Quién nos puso aquí? ¿Por qué vivimos? ¿Para qué vivimos? ¿A quién le debemos lo que somos? Cuando esto hacemos, ya estamos saliendo del campo de la meteorología para introducirnos bastante profundo en el campo de la escatología, conocer a Dios, sus propósitos, sus misterios, sus capacidades, el hecho de que es dueño del cielo, de la tierra, del universo entero, de todo lo creado, de toda la creación, que es controlador de todo, diseñador de todo, que todo se mantiene bajo el control de su mano poderosa. Y si nosotros nos dedicáramos a buscar a Dios y a ver a Dios como el creador, como el hacedor de todas las cosas, nosotros nos veríamos a nosotros mismos también como criaturas, y no nos quedaría más remedio que reconocerlo
no solamente como nuestro Dios, como nuestro Padre, como nuestro Creador, sino que también nos daríamos cuenta que hemos fallado, que hemos pecado contra su santidad, que hemos pecado contra el propósito con el cual Él nos creó y para el cual Él nos creó, para que le adoráramos, para que le sirviéramos, para que le obedeciéramos, para que disfrutáramos todo lo que Él hizo y todo lo que Él puso a la disposición del hombre, porque todo Él lo puso a disposición del hombre, todo lo creó para nosotros. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es tierno, Dios es amoroso, pero dice la Biblia también que es Dios de juicio y que también puede ser fuego consumidor cuando tiene que disciplinar y cuando tiene que derramar juicio sobre los desobedientes y sobre los malos. Ciertamente lo hará. Por eso es que mientras tenemos vida en nuestro cuerpo y mientras el alma está dentro de nuestro cuerpo y estamos aquí en vida terrenal, tenemos la oportunidad de reconocernos pecadores, reconocer que hemos desobedecido, reconocer que nos hemos descarriado como ovejas, que cada cual se apartó por su camino y que Jehová cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Por eso te invito, amigo y hermano, que no seamos como los escribas, como los fariseos, como los saduceos, que se quedaban en lo superficial, contemplando el sol, contemplando la luna, sintiendo el viento, el aire, la lluvia, el sol, la noche, el día, y en eso se embelezaban y se quedaban en lo superficial, se quedaban en la meteorología. Pero yo te invito, como invitó el Señor a esta gente, a mirar más allá, más profundamente, darse cuenta quiénes son, qué es lo que hay en su corazón, qué es lo que los motiva a ellos a querer ponerle trabas y obstáculos y trampas en el camino al Señor. La envidia, el rencor, el odio. Ciertamente el hombre de hoy